Bendiciones para todos ustedes. Bueno, quiero que me acompañe a su Biblia. Vamos a seguir hablando de esto. Bueno, terminamos la semana pasada de hablar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, pero cuando comenzamos a hablar esto, les dejé entender que Dios hablaba en Apocalipsis de las 7 iglesias y que Juan había visto a nuestro Señor Jesucristo paseándose por medio del candelabro de 7 brazos, que es la menorá, y que eso significaba las 7 iglesias, pero también nos habla Apocalipsis de los 7 espíritus del Señor. Así que hay una similitud entre las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 espíritus del Señor, las 7 fiestas del Señor, los 7 días de la creación. Así que ya hablamos de las 7 iglesias y quiero comenzar a hablar hoy sobre los 7 espíritus del Señor, de tal manera como lo dice Apocalipsis y como lo dice el libro de Isaías. Amén. Entonces, vamos a ir a Isaías, al capítulo 11, el verso 2. Ahí es donde nos habla específicamente de los espíritus del Señor, porque dice los 7 espíritus del Señor, pero tenemos que entender que todo es lo que encierra la presencia o el gobierno de Dios. Entonces dice Isaías 11, el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. Voy a repetirlo otra vez. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Amén. Entonces, ¿qué son los 7 espíritus del Señor? La primera pregunta, ¿qué son los 7 espíritus del Señor? Y es importante entender que no es que Isaías nos esté hablando de 7 espíritus diferentes, no, sino se nos está hablando de la plenitud, de la manifestación completa del Espíritu Santo que está operando sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Mesías, y que claramente puede operar sobre nuestras vidas. Recuerde que Jesucristo toda autoridad nos la dio a nosotros, y en Él, si Cristo habita en nosotros y si la plenitud del Espíritu Santo, que habla de esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo, están en Jesús, pues también tienen que operar en nosotros, ya que Cristo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que no son 7, espíritus diferentes, sino que encierra toda la plenitud de la manifestación completa del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de nosotros. Amén. Entonces Apocalipsis confirma esto. Habla de los 7 espíritus que están delante del trono, pero esto significa la totalidad, la perfección, el gobierno divino que está en el Espíritu que está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo comienza con el primero, cuando Isaías dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Otras traducciones dicen el Espíritu de Jehová. Entonces todo comienza con el Espíritu cuando dice y reposará el Espíritu del Señor, que es la presencia misma de Dios. Y esta palabra reposará, tenemos que, recalcarla, porque dice, y reposará el Espíritu del Señor. O sea, no es un atributo más, sino es la fuente, es el origen, es la esencia. Es que el Señor habitaba en nuestro Señor Jesucristo y el Señor también quiere habitar, reposar en cada uno de nosotros. Es la presencia manifiesta de Dios, es la autoridad de Dios, es el gobierno de Dios cuando empieza a reposar sobre cada uno de nosotros. Ahora, cuando les digo que recalquemos esto es porque no es solamente, que repose el poder de Dios sobre Jesús o sobre nuestras vidas, sino que ahí está la sabiduría, el consejo, el poder. Pero antes de todo eso viene la presencia. Por eso lo primero dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Porque todos queremos la sabiduría, tener el consejo, tener el poder, pero todo comienza con la presencia. Se lo repito, todo comienza con la presencia, todo viene con la presencia. Y es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fluía en los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios fluía en él. Pero si algo enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros, es que todo comenzaba en la presencia. Por eso Jesús cada mañana
Él se apartaba y iba a orar. Cada momento Él se apartaba y iba a orar. Entonces sí fluía el poder, fluía la sabiduría. Los 7 espíritus del Señor podíamos ver cómo fluían en nuestro Señor Jesucristo, porque por eso Isaías dice, en Él, ¿verdad? Va a reposar el espíritu del Señor, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento, todas esas cosas. Pero lo primero que había en Jesús era la presencia, el buscar la presencia de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y si no lo hacemos es algo que tenemos que volverlo a hacer, buscar la presencia, porque el Espíritu del Señor representa, número uno, la manifestación de Dios completa, la autoridad y el gobierno eterno. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hay una autoridad que nos inviste. El Señor nos da gobierno, que es autoridad, pero eso viene desde la intimidad. Entonces, hoy el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros, porque antes del poder y antes de todas las cosas que quisiéramos que reposen en nuestra vida, primeramente tiene que venir la presencia. En la presencia de Dios, el Señor va a poner todo eso en cada uno de nosotros. La palabra reposa, que les dije que tenemos que remarcarla, es porque si el Espíritu de Dios reposa en nosotros, eso nos da a nosotros 3 cosas. Uno, permanencia en las cosas del Señor. Nos da estabilidad y nos da una autoridad. Cuando usted permanece en el Señor, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted permanece en Él, eso nos da permanencia, eso nos da identidad, nos da estabilidad y nos da autoridad espiritual. Nos da autoridad para que las cosas sucedan en nuestra vida a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice y reposa, ¿ok? No dice que vendrá ocasionalmente, dice reposa. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos en esto, nuestra intimidad, para que el Espíritu de Dios repose en nosotros, no para que ocasionalmente venga el Espíritu de Dios sobre nosotros. Recuerde que en este nuevo pacto, ¿verdad? Ahora que Cristo vive en nosotros, todas estas, digamos, manifestaciones pueden reposar en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre los hombres y hacían maravillas y el Espíritu de Dios venía ocasionalmente sobre ellos y sucedían muchas cosas. Pero ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y si nosotros buscamos de Él, si nosotros buscamos la presencia de Dios, créame que no va a ser algo ocasionalmente, sino va a ser algo que reposa en nosotros. Así como el Espíritu de Dios reposó en Jesucristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios quiere reposar en nosotros, estar sobre nosotros. Entonces, esa palabra nos enseña que si el Espíritu de Dios reposa en nosotros, fíjese que empieza a haber alineamiento en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios empieza a gobernar nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo no puede gobernar donde hay desorden. El Espíritu Santo no puede reposar donde hay desobediencia. El Espíritu Santo no puede reposar donde no hay rendición. Para que el Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas y que no sea algo ocasional, Él necesita o nosotros necesitamos ordenar nuestras vidas. Donde hay desorden, no va a reposar el Espíritu Santo. Donde hay desobediencia, el Espíritu Santo no va a reposar. Puede ser que ocasionalmente un día se manifieste, pero no va a reposar. Donde no hay rendición en nuestras vidas, no va a reposar el Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios reposa donde Él gobierna. Donde Él gobierna, Él reposa, pero donde Él no gobierna, tal vez podrá venir ocasionalmente, pero no reposará, no vivirá todo el tiempo. Y usted y yo tenemos que sacudirnos, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Si Cristo está en nosotros, depende mucho de nosotros que Él repose en nuestras vidas. También la palabra dice, puede estar entristecido, puede estar dormido, no, hay que despertarnos para que Él pueda reposar en nosotros y nosotros ver todo, digamos, las manifestaciones y cómo Dios alinea todas nuestras vidas conforme a su voluntad y a su propósito. Amén. Cuando Él reposa en nosotros, Él nos da autoridad, nos da gobierno. Él establece una autoridad en nosotros. Cuando Él reposa en nosotros, es más que una experiencia que nosotros podemos tener, sino que Él habita en nosotros. Él reposa en nosotros
estableciendo orden, alineando todas las cosas conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, y claramente se manifiesta en nosotros en una autoridad espiritual. La Biblia nos enseña que Él, el Señor, el reino de Dios, es justicia y es verdad. Cuando Él reposa en nosotros, nosotros caminamos en justicia y caminamos en verdad. Entonces, en el libro de Isaías, en ese capítulo 11, básicamente Isaías establece esto, que Jesucristo, Él juzga con justicia. Amén. Él es un Dios justo y Él es un Dios que no se mueve por apariencias. El Señor conoce nuestro corazón. Hemos estado hablando de eso hace mucho tiempo. Él conoce tu corazón. Nosotros no podemos aparentar o tal vez tratar de ser algo que no somos. Él conoce nuestro corazón. Y la Biblia es clara cuando Él dice que Él ve lo que no ven los hombres. Él ve nuestro interior, Él ve nuestro corazón. Y por eso la necesidad de que nosotros alinear nuestra vida y entender que nosotros necesitamos presencia de Dios. Usted como creyente, como líder, aquello que usted esté haciendo tal vez en la iglesia o incluso a nivel secular, si usted porta la presencia de Dios, puertas se abren. Si usted porta la presencia de Dios, hay favor y gracia sobre su vida. Pero sin presencia podemos tener mucho conocimiento, sin presencia podemos tener estructura, sin presencia podemos tener muchas cosas que serán apariencia, pero verdaderamente no cargaremos una autoridad espiritual, verdaderamente estaremos sin gracia, sin favor. Podremos lucir algo muy lindo, pero no habrá gracia, no habrá favor, no habrá autoridad, porque el favor, gracia, autoridad, créame que viene a medida de que usted intime más con Dios. Entonces, hoy, si podemos decir, ¿qué quiere hablarnos el Señor en esta mañana? Cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes, como líderes. Número uno, que nosotros necesitamos del Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por el mundo, por lo que vemos, y hoy vemos que hay mucha estrategia en todos los aspectos. En la iglesia hay mil estrategias. Afuera quieren enseñarlos mucha estrategia. Paso 1, paso 2, paso 3 para prosperar. Paso 1, paso 2 para tener un matrimonio exitoso. Paso 1, paso 2 para ser un excelente hombre de negocios. O sea, quieren darnos mucha estrategia, quieren darnos mucho método, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a mucho activismo, pero tenemos que entender, diga conmigo ahí donde está usted, presencia. Presencia, familia, presencia. El mundo quiere llevarnos a eso.